Hola mis corazonas y corazones amantes del crochet, yo soy Auder y les doy la bienvenida a esta que es la 10ª aula virtual Auder Crochet Lovers, donde vamos a estar tejiendo un centro de mesa navideño. Para este proyecto les dejé como sugerencia que usáramos hilo acrílico mercerizado de 2 milímetros, que también podía ser algodón mercerizado de 2 milímetros. Sin embargo, les voy a dar un truquito que yo normalmente hago cuando no tengo exactamente el color que necesito en hilo de 2 milímetros, que fue este caso el verde, y también me pasó con el color almendra. Mira este tono que es el que me va a ayudar a sustituir el dorado. Para tejer este hilo de 2 milímetros, yo les sugerí inicialmente una aguja de 3 milímetros como esta, que pues tiene un grosor más o menos similar al del hilo. Pero también si sueles tejer un poquito como apretadito, no estaría de más que utilices una de 3.5 para que sueltes un poquito y la pieza no te quede como tan ajustada, ¿ok? Además de esto, pues vamos a usar tijeritas y una cinta métrica para hacer la borlita decorativa. Vamos a usar una tarjetica, puede ser como esta es una tarjetica de Transmilenio, puede ser un cartoncito cortadito, lo que tengas a la mano, como siempre les digo. Además de esto, también vamos a usar para hacer el taponcito de la borla. La borla, perdón, tiene arriba como, como algo que la tapa, y vamos a usar un marcador de puntos para marcar los inicios y finales de vuelta, porque ese tejido se parece mucho al tejido de amigurumi, ¿verdad? Entonces vamos a necesitarlo porque vamos a trabajar en espiral en esa parte. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el granny central. Este centro de mesa está trabajado desde el centro hacia los laterales, hacia dos laditos, ¿ok? Vamos a trabajar el granny. Este es un granny básico, clásico, del que uno normalmente ve por ahí. Y aquí digamos que el juego está en justamente cómo está ubicado para generar el resto hacia afuera, ¿sí? Iniciamos con el color blanco, que es como el color según la foto de referencia. Sin embargo, el color con el que desees iniciar va a estar perfecto, ¿ok? Voy a tomar mi hilo color blanco. Bien, con el color blanco o el color que desees iniciar, vamos a hacer un anillo mágico, ¿ok? ¿Cómo hacemos anillo mágico? Dejamos la colita corta de nuestro hilo al frente hacia nosotros y la colita larga hacia atrás. Y en nuestro dedo índice damos vueltica flojito de esta manera. Dejamos la colita larga del hilo hacia atrás y con nuestra aguja pasamos el hilo que está hacia atrás hacia el frente a través del círculo, ¿ok? Por acá y acá tenemos, ¿sí? Y desde aquí vamos a comenzar a tejer nuestro granny central. Acá vamos a tejer 3 cadeneticas para sustituir el primer punto alto de la primera vuelta, ¿ok? Tejemos 3 cadeneticas, 1, 2 y 3. Perfecto. Hecho esto, vamos a tejer 2 puntos altos más dentro del anillo mágico para completar 3 con las 3 primeras cadeneticas que ya tejimos. Vamos aquí, tejo, este sería el segundo punto alto y tercer punto alto, así, ¿ok? Cuando tengamos este primer grupito de puntos altos, vamos a tejer 2 puntos al aire, 2 cadeneticas, 1 y 2. Esto nos va a generar esquinita, ¿ok? Hecho los 2 puntos de cadeneta al aire, vamos a tejer nuevamente 3 puntos altos dentro del anillo mágico, tal como hicimos antes estos 3 primeros. Vamos con 1, 2
y 3. Aquí tengo mi segundo grupito de puntos altos. Ok, cuando tengan estos dos grupitos listos, vamos a repetir lo que hicimos antes de tejer 2 cadeneticas porque estamos creando esquinas, ¿ok? Porque estamos formando un cuadrito, ¿ok? Vamos aquí, 2 cadeneticas, 1 y 2. Hechas las 2 cadeneticas, voy a repetir grupito de 3 puntos altos tejidos dentro del anillo mágico. Cuando hayan hecho este tercer grupito de puntos altos, vamos a repetir 2 cadeneticas, 1 y 2, y un último grupito, porque son 4, dentro del anillo mágico. Y aquí lo tengo, ¿sí? Cuando tenga listo este proceso, estos 4 grupitos, cerramos anillo mágico, alando la colita más corta del hilo hasta cerrar el círculo inicial. Así, ¿ok? Y para cerrar, voy a hacer acá 2 cadeneticas, 1 y 2, y cierro con punto deslizado. Recordemos que al inicio hicimos 3 puntos al aire, ¿verdad? Para sustituir el primer punto alto. Vamos a contar de abajo hacia arriba el tercero, 1, 2 y 3, y acá en el tercero clavamos la aguja y hacemos punto deslizado acá. Y ahí nos queda cerrada la vuelta, formando una especie de cuadrito que en el centro tiene una crucecita, ¿sí? Así les tiene que quedar. Esta sería entonces la primera vuelta, ¿ok? Desde aquí necesitamos avanzar hacia esta primera esquina para continuar trabajando el punto granny. Este es el punto granny. ¿Cómo vamos a hacer para avanzar hacia la esquina? Vamos a hacer puntos deslizados sobre los puntos que tengo acá hasta que me ubique en este huequito que se ve acá, que es mi primera esquina. ¿Ya? Punto deslizado, clavo la aguja en el siguiente punto, que sería este, por aquí. Tomo hilo, lo saco, y ahora en la primera lazada que tengo en la aguja la paso por esta segunda. Y esto me va a hacer ir avanzando, ¿ok? Sin que se note. Otro punto deslizado en el siguiente. Tomo lazadita, saco, y desde acá saco la primera lazada por la segunda. Y ahí estoy. Ya llegué al huequito, ¿cierto? Ahora, desde acá voy a clavar la aguja en el huequito y hago otro punto deslizado. Y paso este primer hilo por el segundo. Acá. Y aquí voy a comenzar a trabajar la segunda vuelta de este granny, ¿ok? Si nos fijamos, acá quedamos en una esquina. Lo que hicimos fue trasladarnos hasta una esquinita, ¿ok? Desde aquí vamos a tejer 3 cadeneticas para sustituir el primer punto alto de la vuelta. Tejo 1, 2 y 3. Tengo el primer punto alto y voy a continuar trabajando en grupitos de 3 puntos altos, ¿ok? Voy con el primer grupito de la esquina. Tengo mi primer punto alto, que son las 3 cadenetas que tejí al inicio, y voy con el segundo.
Tengo el segundo, voy con el tercero, todo dentro del mismo huequito de la esquina, ¿ok? Allí, mira, primer grupito. Como es una esquina, yo necesito crear este efecto. Mantener la esquina de esta manera, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente forma. Ya que tejí el primer grupo, voy a tejer 2 cadeneticas, 1 y 2, y en todas las esquinas vamos a tejer de a 2 cadenetas, ¿ok? Ya lo van a ir viendo de aquí en adelante. Cuando hayan hecho las 2 cadeneticas, vamos a tejer un segundo grupo de 3 puntos altos en el mismo huequito de la esquina. Tomo la lazada y voy en la misma esquina aquí, tejo 3 puntos altos. Tengo 1, voy con el segundo y el tercero. Y mira cómo esto me ayudó a formar mi primera esquina de la segunda vuelta. Vamos a continuar con la segunda vuelta. Una vez tengan tejidos estos 2 grupitos que me forman la esquina, vamos a seguir con el lateral. En este caso me corresponde simplemente tejer una cadenetica para separación, ¿ok? Y directamente acá vuelvo y me consigo con otra esquina. Y en esta esquina otra vez voy a hacer el mismo procedimiento que ya hice en la primera esquina. En todas las esquinas de aquí en adelante siempre vamos a hacer lo mismo. 3 puntos altos, 2 cadenetas, 3 puntos altos. Vamos a repetir eso en la siguiente esquina. Dentro del huequito de la esquina vienen 3 puntos altos. Tengo 1, 2 y 3 del primer grupito. Debo repetir 2 puntos de cadeneta, 1 y 2, y nuevamente en el mismo huequito otro grupito igual que el que tejí antes de 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y esto me debería formar mi segunda esquina. Mira, ve cómo se va formando el cuadrito. Así les tienen que quedar ya tejidas las 2 primeras esquinas. Y desde aquí, desde esta segunda esquina, debo repetir lo que ya hice antes. Una cadenetica. Después de la esquina, una cadenetica. Y me vuelvo a conseguir una esquina. Y repito, grupito de 3 puntos altos, 2 cadenetas y grupito de 3 puntos altos, todo tejido en el mismo huequito de la esquina. Vamos aquí. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos del primer grupito. Vienen 2 cadenetas, 1 y 2, y nuevamente para terminar la esquina toca en el mismo huequito 3 puntos altos más. Tejo 1, 2 y 3. Mira, tengo la tercera esquina, ya casi está terminado el cuadrito en su segunda vuelta, ¿ok? Ok, continúo por acá a la siguiente esquina. Mira por acá, terminé mi tercera esquina, tejo una cadenetica,
y voy a la siguiente esquina, que sería la cuarta y última. Tomo la lazadita y tejo 3 puntos altos, 2 cadenetas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3, que es el primer grupo. Separo con 2 cadenetas, 1 y 2, y repito otro grupito allí mismo en el mismo huequito. 1, 2 y 3. Mira, 4 esquinitas listas. ¿Qué tal? Cuando tengamos las 4 esquinitas listas, acá procedemos igual que anteriormente. Tejemos una cadenetica y ya nos toca cerrar vuelta. Ya sabemos que debemos contar de las 3 primeras cadeneticas que tejimos para sustituir el primer punto alto, contar de abajo hacia arriba la tercera y ahí clavamos la aguja. Vamos a contar 1, 2 y 3. Aquí clavo la aguja. Tomo hilo, lo saco por donde metí la aguja. Me van a quedar 2 lazadas en la aguja. Y ahora desde aquí, la primera lazada la pasamos por la segunda. Y ahí cerramos la segunda vuelta. Mira, cuadradito perfecto. ¿Listo? Hasta ahí, esa es la segunda vuelta. De aquí en adelante, mira, una vez tengamos tejidos, tanto primera como segunda vuelta, de aquí en adelante, tercera, cuarta, quinta y todas las vueltas que necesitemos, tenemos que repetir siempre lo que hicimos en la segunda vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Mantener esquinas y en los laterales solamente tejer una cadeneta de separación. Igual lo vamos a hacer ahora en la tercera vuelta para que quede bien fijado ese conocimiento, ¿verdad? Ya aquí sabemos que cuando cerramos con puntos deslizados debemos avanzar con otros puntos deslizados más, 3 exactamente, 1, 2 y 3 para llegar a la esquinita, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Voy con el primer punto deslizado de la tercera vuelta. Tengo uno, voy con el segundo y el tercero ya sabemos que lo hacemos dentro del huequito de la esquina. Y esto me posiciona en toda la esquina, ¿sí? Ya que estamos en una esquina, sabemos que las esquinas se conforman de 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos. Para subir en la tercera vuelta, perdón, en la tercera vuelta, vamos a tejer 3 cadeneticas para sustituir el primer punto alto. Tejí de las 3 cadeneticas que me sustituyen el primer punto alto, voy a tejer 2 puntos altos más dentro del huequito de la esquina. Voy, este sería el segundo, y voy con el tercero. Hecho esto, lo que continúa son 2 cadeneticas. Tejo una y 2. ¿Por qué 2 cadenetas? Porque es una esquina. En las esquinas siempre voy a separar con 2 cadeneticas, mientras que en los laterales voy a separar con una solita. ¿Ok? Ya que teja las 2 cadeneticas de separación de la esquina, voy a tejer otro grupito de 3 puntos altos más en el mismo huequito de la esquina. Ahí tengo uno. Tengo 2 y 3. Y con el tercero del segundo grupo completo una esquina. Mira, esta sería
la primera esquina de la tercera vuelta. Ok, ya que tenemos lista la primera esquina de la tercera vuelta, vamos a continuar y les decía que mientras en las esquinas vamos a trabajar 2 cadeneticas para separar grupos, en los laterales, que es por acá, vamos a trabajar de a una, ok. Entonces aquí tejo una solita. Cuando tengan lista la cadenetica, en el primer huequito que nos conseguimos acá, tejemos un grupito de 3 puntos altos, todos los puntos altos en el mismo huequito. Fíjense que acá vamos a tejer solamente un grupito porque no es una esquina, ok. Mira, y ahí quedó, ¿ve? Vuelvo y tejo una cadenetica porque sigo estando en un lateral, una cadenetica, y aquí me voy a conseguir una esquina, y en las esquinas repito los procedimientos que ya hemos hecho antes de tejer un grupito de 3 puntos altos en el mismo huequito, 2 cadeneticas y otro grupito más de 3 puntos altos. Tejí mi cadenetica y voy con mis 3 puntos altos en el mismo huequito de la esquina. Aquí tengo uno, voy con el segundo, voy con el tercero, después del tercer punto alto siguen las 2 cadeneticas de la esquina, una y dos, y después de las 2 cadeneticas sigue otro grupito de 3 puntos altos en el mismo huequito de la esquina. Mira, terminada la esquina me sigue el lateral. ¿Qué quiere decir eso? Que debo tejer una cadenetica. Y en el siguiente huequito un grupito de 3 puntos altos, tal como tejí este de aquí. Acá. Tengo un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, y ahí me queda mi grupito lateral. Y hecho esto, nuevamente viene una cadenetica y me consigo con una esquina. Y repito, 3 puntos altos, 2 cadenetas, 3 puntos altos. Tengo un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, siguen 2 cadenetas, 1 y 2, siguen 3 puntos altos, un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Mira, ¿sí? Este procedimiento lo vamos a repetir tantas veces como necesitemos de acuerdo al tamaño de la mesa para la que usted esté tejiendo este centro de mesa. ¿Por qué les hago esa acotación? Incluso en relación a materiales, mientras más grande sea el proyecto que usted vaya a tejer, obviamente va a necesitar más material. Mientras más pequeño, necesitas menos material. ¿Cómo vamos a hacer para saber qué medida necesito tejer el granny inicial? Este granny inicial es el que nos da el resto de las medidas, por lo menos en cuanto al ancho de este centro de mesa, ¿ok? Voy a terminar toda esta tercera vuelta para entrar en el tema de las medidas y sepan de qué tamaño van a tejer este primer granny.
Este primer granny es muy importante porque de él depende todo lo demás, ¿ok? Bueno, a partir de ahorita lo que van a hacer es repetir siempre, siempre, siempre lo que acaban de hacer en la tercera vuelta, hasta que vaya creciendo, creciendo, creciendo el cuadrito, ¿ok? Listo esto, vamos con lo de las medidas. O sea, hasta cuánto tenemos que agrandar este cuadro para que nos dé una medida acorde a la mesa en la que nosotros lo vamos a colocar, ¿ok? Lo van a medir en diagonal, no lo vayan a medir así, porque les va a quedar diferente. Lo van a medir así. Yo voy a tejer este cuadrito inicial hasta que el tamaño de punta a punta en diagonal así a mí me dé 34 centímetros. ¿Ok? Si queremos estandarizar, podemos tener una medida de un plato. Normalmente ¿cómo se llama esto? Los individuales tienden a medir aproximadamente 30 centímetros de ancho. Esto sería como esto, como así, como 30 centímetros de ancho. Entonces tú pudieras tejerlo de entre 30 y 40 centímetros. Independientemente de la medida que usted haya hecho acá, el procedimiento de aquí en adelante es el mismo, no va a variar nada. Ya él no va a crecer alrededor del cuadrito, sino que va a crecer hacia los lados, como esta muestra que coloqué acá. Siempre va a crecer teniendo una posición del cuadrito central en diamante, así. No así, sino así, hacia afuera. Vamos a empezar a ubicar o a posicionar este inicio de este tejido, ¿sí? ¿Por qué les pido los marcadores de puntos? Porque créanme, son muy necesarios en este caso para no confundirnos. Se presta para mucha confusión en los cuadritos, saber cuántos son, etcétera, etcétera. Imaginemos que esto no está aquí y vamos a trabajar así. El cuadrito en diamante, ¿ok? Tenemos la puntita, una esquinita, la otra esquinita que le da de frente y la central que por aquí va a pasar la próxima vuelta, ¿ya? Nos vamos a ubicar en la esquinita del diamante y vamos a contar dos cuadritos hacia adentro, sin contar acá. Dos cuadritos hacia adentro sería 1 y 2. En el segundo, usted coloca marcador de puntos acá y eso le va a indicar que hasta ahí usted no va a tocar esos puntos y va a empezar a trabajar desde acá. Voy con el otro lado, lo mismo. Dos cuadritos después de la esquina, 1 y 2. Aquí coloco mi marcador y eso indica que voy a empezar a trabajar desde acá hacia acá, ¿sí? Por el derecho o por el revés, ya eso es algo de su gusto. Vamos a posicionarnos en algunos de los huequitos al lado del marcador. Sería este, por ejemplo, o este si vas a trabajar por el revés. ¿Por qué digo que por el revés o por el derecho? Porque resulta que a partir de ahorita vamos a empezar a voltear la pieza cada vez que cambiemos de vuelta, ¿ok? En mi caso voy a trabajar con el color rojo. Usted cambiará al color que haya elegido para la secuencia. Tomamos el nuevo color y vamos a hacer una lazadita de inicio por aquí, un nudo corredizo. Tomamos la pieza y ya les decía que donde haya colocado el marcador, no, en la siguiente, que sería este. Estamos dejando dos huequitos libres, 1 y 2, y desde el tercero comenzamos a tejer. Voy acá, coloco aquí mi nuevo hilo y tejo. Voy a empezar a tejer punto granny desde acá. 3 cadeneticas para sustituir el primer punto alto.
Y ya sabemos que este punto granny se compone de 3 puntos altos, ¿verdad? Tengo uno aquí, voy con el segundo. Y el tercero aquí. Cuando tenga esto, voy a avanzar como si estuviese tejiendo mi cuadrito regularmente por acá. Y cuando llegue a la esquina, voy a mantener esta esquina tejiendo lo mismo que ya venía haciendo con el cuadrito anteriormente, ¿ok? Aquí después del grupito de 3 puntos altos, tejo una cadeneta y en el próximo huequito otro grupito de 3 puntos altos. Tengo 1, 2 y 3. Mira, y continúo una cadenetica para espacio. Voy aquí al próximo huequito, uno, 2 y 3. Voy a avanzar hasta la esquinita. Para las esquinas voy a mantener la misma esquina que yo venía trabajando antes en el mismo cuadrito, ¿ok? Que era que en el huequito central tejía un grupito de 3 puntos altos, hacía un espacio de 2 cadeneticas y volvía y repetía un grupito de 3 puntos altos. Hago mi cadenetica y voy al centro, aprovecho de esconder este hilito allí mismo y tejo un grupito de 3 puntos altos. Tengo el primero, el segundo y el tercero. Y cuando tenga el primer grupito, dejo 2 cadeneticas al aire y vuelvo a tejer en el mismo huequito de base 3 puntos altos. Aquí simplemente estamos manteniendo secuencias. Ve, y ahí te queda tu esquina bien formadita. Hecho esto, avanzamos hacia el lateral hasta un huequito antes de donde coloqué el marcador de puntos. Fíjense aquí, yo llegué al último cuadrito disponible y voy a tejer ahí mis 3 puntos altos para terminar esta que sería la primera vuelta de esta partecita del camino, ¿sí? Mira, me queda este borde triangular acá. Bien, para la segunda vuelta de este bordecito vamos a subir con 3 cadeneticas para sustituir el primer punto alto. Volteamos la pieza y vamos a tejer una cadenetica para hacer el espacio disponible, perdón, el espacio libre de acá. Y en el siguiente huequito, acá tejemos el grupito de 3 puntos altos que corresponde para mantener el punto granny. Y desde aquí puedo continuar normal como venía haciéndolo antes. Viene un punto al aire, un grupito de 3 puntos altos en el siguiente huequito. Y esto hasta el final de la vuelta. Y aquí también les voy a compartir cómo van a hacer ese cierre para que les quede derechito. Ok, fíjense, aquí yo llegué al último cuadrito vacío donde tengo que tejer el último grupito entero de 3 puntos altos, ¿verdad? Voy a tejerlo. Tengo un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos.
Y aquí para cerrar voy a hacer lo mismo que hice para iniciar. ¿Se acuerdan que era un punto alto sustituido por las 3 primeras cadenetas y una cadenetica? Aquí lo hacemos al contrario. Primero una cadenetica y un punto alto en el primer punto alto de este grupito de 3. Te cuento 1, 2 y acá, que es el tercero, ahí clavo la aguja y lo tejo. Y eso les va a hacer que les quede derechito este borde. Es muy importante que les quede derechito. Listo con esto, así queda este borde de la segunda vuelta. Bien, vamos con la tercera vuelta. Vamos a subir con 3 cadeneticas para sustituir el primer punto alto. Volteamos la pieza y directamente aquí nos vamos a conseguir con un huequito vacío. Y aquí lo que vamos a hacer es completar los puntos altos que nos faltan para tener los 3 de el grupito correspondiente. Me faltan 2, entonces tejo los 2 que me faltan en ese huequito. Mira, ¿viste? Y desde aquí empiezo, como ya sabemos, hasta llegar al final de la vuelta. En este huequito me corresponde tejer 2 puntos altos dentro del huequito y el último punto alto en la tercera cadeneta de abajo hacia arriba. Cuento 1, 2, 3 y ahí cierro mi punto alto. Ok, ¿por cuántas vueltas debo tejer este espacio? Usted va a contar cuántas vueltas usted hizo en la parte inicial. Yo, por ejemplo, tejí, mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aproximadamente esta medida corresponde a la mitad de ese total de vueltas. Serían para mí, serían 4. Pero cuando yo termino acá, si yo hago 4, voy a terminar de esta forma. Y esta forma no me cuadra con la secuencia para crear este espaciecito de acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a tejer 4 y una más para terminar exactamente como inicié acá. Es decir, con un grupito de 3 puntos altos en el primer huequito. O sea que a este ladito a mí me falta tejer una vuelta más. ¿Ya? Solo que lo hice como para ejemplificar cómo se iba a ver, pero aquí me doy cuenta, me falta una vuelta más. Esta parte de estos digamos, estos apliques que le vamos a ir haciendo de aquí en colores, un tipcito es en cantidad de vuelta impar, para que les quede el final exactamente igual que la primera vuelta y puedan hacer el conteo acá cuando vayan a cambiar de color y esta parte les quede igual que esta, así. O sea que la escalera tenga la misma secuencia en cantidad de puntos, en huequitos disponibles y les quede simétrico el trabajo, no le vaya a quedar choreto, ¿ok? Entonces la cantidad de vueltas acá sería impar. Por ejemplo, a mí me tocaba que fuera 4 vueltas por el número de vueltas que yo tengo acá, pero necesité tejer una extra para que fuera impar y completé 5. Tenía 4 y completé 5. Ok, importante este tipcito para que lo tengan súper en cuenta. Entonces la parte verde la vas a tejer igual, pero asegúrate que la roja haya sido un número impar. ¿Para qué? Para que puedas hacer esta misma disposición aquí arriba. O sea, dejas libre 2 cuadritos y en el tercero empiezas con el color verde aquí. Todo así. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas vuelticas vamos a hacer o cuánto vamos a alargar? Ya sabe. Tan largo como usted lo desee para su mesa. De hecho, cuando estuve investigando leí que para las mesas elegantes se les deja que cuelgue el camino de mesa. En este caso a mí no me gustaría que me cuelgue, pero yo lo haría como más hacia adentro de la mesita. ¿Ok? Entonces puedes hacerlo tan larga como tu mesa o dejarle una ganancia entre el final de la mesa y el camino de mesa. Bien, voy a compartir mis medidas por si acaso te gustaría saber. Yo tengo un largo de 53 centímetros. Empecé a hacerlo más largo, pero
aunque le tejí la partecita roja que me faltaba, según yo, me iba a quedar muy largo y ya no me gustó tanto, porque se iba a quedar como muy en las puntas, entonces lo dejé así. Una vez que ya tú tienes terminado el largo de tu centro de mesa, vamos a necesitar, él va a necesitar, mejor dicho, un bordecito que lo podemos tejer en el color que tú quieras. Sin embargo, en la foto de referencia está como sugerido un doradito. Yo les decía que yo ese dorado lo voy a sustituir por este que es un tono almendra. De hecho, no lo tengo en un hilo de 2 milímetros, entonces lo voy a usar así, a doble hebra. Además de eso, vamos a hacer el borde, y fuera de eso, en las punticas le vamos a incorporar unas borlas, que a su vez las borlas van decoradas con una tapita tejida tipo amigurumi, donde metemos la borlita por aquí. Aquí me falta un poquito, ¿no? Esta es una pruebita, se hace mucho más larguita. Yo porque esta borla la hice como grande, ¿no? Pero el tamaño de esta pieza va a depender del tamaño de la borla que tú hagas, ¿ok? Entonces yo diría que la borlita no, la tapita debería tapar este nudito acá. Y va colocadito acá. Adicional a eso, si lo tenemos a la mano, hay unas perlitas que van a separar el camino de la borlita, va así, ¿sí? No son obligatorias, pero sí las vi por allí, entonces dije, bueno, podemos colocarlas. Pero ya también es una cosa de si lo tienes o de tu gusto. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar por la borla. Vamos a hacer esta borlita. Preferiblemente la borla iría del color que tejiste la última vuelta. En mi caso fue blanco. Si terminaste en verde, puedes hacerla en verde. Si terminaste en rojo, la haces en rojo. Pero como les he dicho durante toda esta aula, esto es muy de gusto. Entonces puedes hacerla del color que tú quieras, no hay ningún problema. Para la borla vamos a necesitar una tarjetita como esta. Esta tarjeta mide de alto 8.5 centímetros. O sea, este es el tamaño que nos va a quedar de largo la borla, ¿sí? El ancho no importa mucho, sin embargo te comparto la medida, 5.5 centímetros. Pero esta medida no importa tanto, más que todo es esta, ¿sí? 8.5 centímetros. Voy con esto. Para hacer esta borlita hay muchas formas de hacerla, te voy a compartir la mía. Yo lo hago de esta forma. Primero genero un hilito fuera de la borla, mido de esta forma y dejo un sobrante por aquí y corto aquí. Este hilo me sirve para asegurar la borla cuando ya tengo los hilos cortados. Ya vas a ver, voy a cortar aquí y ahí lo tengo. Serían dos, solo que ya yo tengo una borla terminada. Si tú no has hecho ninguna, entonces cortas dos hilitos como este. Cuando tengas tu hilito cortado, vamos con la tarjeta, colocamos el hilo y vamos a generar estas mechitas así. ¿Cómo lo hacemos? Vas a dar vuelta en la tarjetita tantas veces como quieras. Yo, para que me quedara este tipo de borla así, ni tan grande ni tan pequeña, hice 16 vueltas con este hilo que es de 2 milímetros. Entonces aquí tengo una, cuento abajo, 2, 3 y voy a contar siempre abajo. Siempre cuento abajo para completar la vuelta, o sea, hacer 16 vueltas completas. Y corto por aquí, donde empecé. Cuando lo tenga voy a retirar con cuidadito todo este hilo, lo voy a sacar con cuidadito de la tarjeta. Y de este ladito, donde no tengo el corte de hilo, voy a pasar el hilito que corté inicialmente, lo paso por aquí por el centro, lo ubico en el centro de esta manera y hago un nudito aquí para asegurar la borla. Aquí. Y esto lo aseguro muy bien con doble nudito.
Y ahora puedo cortar en la parte donde hice los primeros cortes, hacia abajito. Hacia acá hago el corte. Y desde aquí, para esconder este nudo, volteo y acá recojo. Aquí me falta el nudito de acá. Este nudito es lo que me falta hacer acá. Para eso tomo mi hilo, el que tengo en el ovillo, coloco por aquí mi hilo nuevo, dejo un sobrante para acá como seña de que este es el hilo nuevo que estoy colocando, y voy a dar vuelticas en la borla por lo menos unas de 3 a 5 veces. Igual tú escoges cuantas quieras: 2, 3, 4 y 5. Hacerle 4: 1, 2, 3 y 4. Cuando las tenga, entonces tomo el hilo inicial y aquí hago mi nudo. Aquí voy a hacer también doble nudo. Bajo aquí y corto acá. Y aquí tengo mi borlita. No emparejo todavía aquí abajito porque me falta como el hilo central por acá. Con esto creo que va hacia arriba, creo que no va a afectar. Igual lo cortamos ahorita cuando tengamos seguro ya eso. Mira, ahí me quedan esas borlitas, ¿ok? Es una para cada punta. Ya las tengo listas. A continuación vamos a cortar 2 tiritas como las que cortamos al inicio. Porque con esto vamos a unir la borla de la tapita de la borla y a su vez la borla con su tapita del centro de mesa. Estas 2 mechitas las vamos a reservar junto con las borlas, ¿ok? Ya ahorita les digo cuándo las vamos a usar. Vamos a continuación con la tapita de las borlas. Esta tapita es más o menos algo como esto. Y el tamaño en que lo vas a tejer va a depender mucho del tamaño que le quede en esta partecita a tu borla, ¿sí? Porque la borla va dentro de esta tapita, ¿ok? Va así. Y la tejemos tan larga como para tapar este espacio, diría yo. Vamos a tejer esta pieza. Vamos alistando su hilo doradito o beige o el color almendra, el que tengas para el borde del centro de mesa, ¿ok? Yo voy a usar este hilo en doble hebra porque no lo tengo de 2 milímetros. Si tú lo tienes de 2 milímetros, pues mucho mejor. Ok, voy aquí. Esto se teje como si estuviera, vamos a tejer como unos amigurumis, ¿ok? En punto bajo, bien tupidito, para darle buena forma. Vamos a necesitar un marcador de puntos para marcar inicio de vuelta. ¿Listo? Vamos a hacer un anillito mágico. Y dentro del anillo mágico, con la misma aguja que tejimos el proyecto en general, que es la de 3 milímetros en mi caso, o la que tú estés utilizando, vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos a subir con una cadenetica. Y tejida la cadenetica vamos a tejer 6 puntos bajos. Y les va a quedar algo como esto. Cuando tengan sus 6 puntos bajos, usted va a cerrar el anillo mágico bien cerradito, por favor, aunque no tan cerrado ni tan apretado, porque por ahí va a pasar el hilito de las borlas, ¿ok? Vamos a cerrarlo, que quede cerrado
pero apenas un espaciecito para pasar los hilitos por ahí. Si algo apretamos más adelantico. Esta vuelta, ya les decía antes, cuando tengamos los 6 puntos bajos, ya les decía antes que vamos a tejer como amigurumis, no vamos a cerrar la vuelta, vamos a trabajar en espiral, ¿ok? Entonces, en vez de cerrar con punto deslizado, vamos a tejer un punto bajo de una vez allí, sin cerrar vuelta, vamos en espiral, ¿ok? Como un amigurumi. Entonces, en ese primer punto bajo que tejí, yo voy a tejer un punto bajo. Y ese primer punto bajo que yo teja allí encima del otro, que es este de acá, aquí yo voy a contarlo como la segunda vuelta. Entonces yo aquí tengo que colocar mi marcador de puntos. Coloco el marcador y sigo avanzando. En la segunda vuelta lo que vamos a hacer son solamente aumentos, es decir, que debo tener 6 aumentos. Ese primer punto que hice necesita otro punto más en ese mismo punto de base para convertirse en aumento. Entonces tejo el aumento y ahí tengo mi primer aumento. Voy con el segundo, que debo tejerlo en el siguiente punto, que sería este de acá. Igual, 2 puntos bajos tejidos juntos en el mismo punto de base. Y así voy a tejer 6 aumentos. 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, y 6 aumentos en el último punto disponible. Con esta medida debería ser suficiente de aumentos y empezamos a trabajar hacia abajo. Por si acaso, usted toma su borlita y usted coloca aquí y ahí ve si esa cantidad de puntos o de aumentos le corresponde el tamaño. En caso de que tu borla sea más grande, entonces necesitas hacer otro aumento más, que lo harías tejiendo un aumento, un punto, como si estuviese tejiendo un círculo perfecto. Cuando tengas los 12 puntos, vamos a comenzar a tejer sin aumentos, ¿ok? Vamos a empezar ahora la tercera vuelta. Recuerda que este marcador de puntos me dice dónde se empezó la segunda vuelta. Ahora lo vamos a retirar para iniciar la tercera. Como te decía, no vamos a hacer aumentos, vamos a tejer 12 puntos, o sea, punto sobre punto, ¿ok? Tejo acá un punto bajo, lo vuelvo a marcar para no olvidar que ahí yo tengo que empezar la siguiente vuelta. Estoy empezando la tercera y voy a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos que tengo alrededor, y eso va a hacer que esta pieza se me forme como una tacita, ¿sí? Se me va a encorvar como si fuera un gorrito. Eso es lo que tiene que pasar con esto. Entonces voy a hacer todo el contorno y ya vas a notar cómo se te va a ir como encogiendo. Mira, en la tercera vuelta ya le empieza a formarse como un casquito, mira. ¿Sí lo ven? De aquí en adelante, el procedimiento es el mismo que hicimos en esa tercera vuelta. Vamos a mantenernos trabajando punto sobre punto, tantas vueltas como necesitemos para que este casquito nos cubra la borlita. Por lo menos hasta la partecita esta donde tenemos este hilito aquí, que se ve este rosquita aquí. Voy a avanzar y ya les voy contando. Vamos a ver si con esta ya alcancé.
Esto es netamente decorativo, de hecho lo puedes dejar sin la borla. Esto es muy decorativo, o sea, no tiene ninguna función. Mira, ahí es, para mí está bien ahí. Creo que está bien hasta ahí. Entonces yo aquí, cuando yo tengo la medida que yo espero tener para mi borla, yo aquí corto. Alargo un poquito este hilo y corto. Cuando tengo esto listo, ya retiro marcador y este hilo lo tengo que esconder. Recordemos que cortamos dos hilitos así, uno para cada borla, ¿verdad? Vamos a reservar uno y vamos a trabajar con una borla. Vamos a pasar por entre el espacio que queda aquí en la borlita, ese hilito. Y acá hacemos un nudito para asegurarlo. A mí me gustan los doble nudos para que quede asegurado. Este nudito es el que va a permitir que yo una esta borla del borde. ¿Ok? Voy a tomar el casquito y desde el centro del casquito hacia el revés, por el derecho, en el centro, clavo la aguja y me voy a tratar de llevar, hay que abrir este huequito un poquito. Me voy a tratar de llevar estos dos hilitos por ahí. Es posible que cueste un poquito porque el huequito está pequeño y los hilitos son gruesitos, pero ahí pasa, mira, ahí pasó. Y con eso ya introduje la borla en el casquito, mira cómo se ve. Esto lo van a hacer con las dos borlas, ¿ok? Voy con mi centro. El centro lo vamos a colocar por el derecho para trabajar todo el borde por el derecho, ¿ok? Y les quede todo por la parte bonita del tejido. ¿Cómo vamos a saber cuál es el derecho? Cuando nosotros empezamos a tejer el centro, el diamantico del centro, los primeros puntos que quedaron hacia nosotros, siempre, recuerden que este primer cuadro lo tejimos todo sin voltear, ¿verdad? Fue siempre como en circular. Ese es el derecho, todo lo que quedó siempre hacia nosotros. De hecho, tú puedes ver que es la parte como más bonita y si tú lo volteas, esta es la parte como más rugosita, ¿sí? Entonces, sabiendo que este es el derecho, usted empieza a tejer el borde por este lado. Preferiblemente hacerlo por un lado donde tú pienses que no se va a notar tanto. ¿Ya? Vamos a hacerlo por... Yo lo haría por una esquina. Vamos a hacerlo desde acá. Entonces, aquí, con tu hilo dorado, beige o el color que tú hayas seleccionado para hacer este borde, vamos a hacer lazadita de inicio con tu aguja de 3 milímetros, la que hayas usado para tejer la parte principal del proyecto. Haces lazada de inicio, unimos acá, este es el centro, colocamos acá la agujita y unimos nuevo color y subimos con una cadenetica, un puntico al aire. En estas esquinas, tanto esta como esta, tenemos que crear curvas. Entonces aquí adentro vamos a tejer puntos bajos, al menos 5, ¿verdad? Para quedar en el centro voy a tejer nada más 3. Ya tengo el primero, que es la primera cadeneta que hice, y voy a tejer 2 más. Aquí. Los 2 que me faltan los tejo cuando esté terminando la vuelta. Y de aquí en adelante voy a empezar a tejer un punto bajo en cada punto que me consiga. Es decir, en cada punto alto un punto bajo y en cada espacio un punto bajo.
Y en las esquinas vamos a hacer una pequeña curva, que ya te voy a decir cómo será. Una pequeña curva con aumento para bajar hacia acá. Y acá, en estas uniones, vamos a hacer otra curva, pero con disminución para recoger y pasar hacia acá. ¿Listo? Vamos a eso. Bien, vamos aquí entonces, un puntico bajo en cada punto que me consiga. Esto va a variar solamente en las esquinas. Voy aquí punto bajo en todo el borde. Mira, aquí llegué a una esquina, podemos decir que es una esquina abierta, ¿sí? Que tengo así el ángulo, ¿sí? Y esta voy a decirle esquina cerrada. Cuando llegue a las esquinas abiertas, para mantener esa esquina y bajar hacia acá de una forma bonita, lo que voy a hacer es que en ese mismo punto de la esquina, ya tejí un punto, ¿verdad? Voy a tejer 2 y un tercero, y él me va a dar la curva solito. El solito va a hacer que yo pueda bajar hacia acá sin ningún problema. ¿Viste? Ahí tejí 3 punticos en el mismo punto de la esquina y me voy hacia acá. ¿Viste? Hizo la curva hacia acá. En este caso, en cada una de estos espacios, que prácticamente son como los espacios de la vuelta, puedo hacer 2 puntos bajos en cada espacio. Pero a veces a uno, depende si uno teje más apretado, más suelto, si tiene un hilo más grueso, más finito, a veces te necesitas colocar 3, incluso a veces puede ser que con uno te vaya bien. Yo normalmente hago de a 2, pero te digo esa diferencia porque puede pasar que en tu caso sea distinto. Entonces les dejo ese dato por ahí. Mira, aquí me quedó, mira cómo queda, ¿viste? Se respeta la esquina. Aquí llegué a la esquinita cerrada y aquí yo debería hacer una disminución. ¿Para qué? Para que mantenga la curva. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Bien, vamos aquí con la esquinita cerrada. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá necesitamos hacer disminución para mantener esta esquina así, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? El último punto bajo que tejamos aquí, que sería este que acabé de hacer, no lo vamos a tejer completo. Lo voy a soltar. Y lo vamos a empezar a tejer y lo dejamos hasta ahí, hasta la mitad. Y junto con este, que también lo voy a tejer hasta la mitad, lo cierro junto. Y ahí se me genera esto así, este cortecito así. Y ya puedo continuar hacia acá. Si tú sientes que así no te funciona, con esta disminución sencillita, que no te corta bien acá, que no te marca bien, igual que te dije por acá y por acá, porque cada trabajo es único, no lo hagas con 2, lo puedes hacer con 3. ¿Cómo sería con 3? Igual, el último punto bajo de este lado lo vas a tejer incompleto y vamos con el siguiente para acá, también incompleto, y como va a ser de 3, entonces agarras otro más acá y haces 3 y cierras los 3 juntos y ahí también te queda marcado. Entonces el que te funcione mejor, sea con 2 o con 3, puedes hacerlo. Lo importante es que tú mantengas ese ángulo allí. Cuando hayas hecho esto, usted sigue avanzando un punto bajo en cada punta. Voy a avanzar unos 3 más para mostrarte cómo se ve, que se vea chévere. Mira, ¿sí ves? Entonces se respetan los ángulos de la pieza, ¿viste? Creo que de 3 queda mejor, pero todo va a depender de tu trabajo. Te indico el de 2 y el de 3 porque no sabemos cuál te va a funcionar, ¿sí? De esta forma vas a trabajar todas las esquinas, tanto las que son así como abiertas, como te decía, y la esquinita cerrada. Vas a hacer todo ese trabajo en todo el contorno de tu camino hasta que llegues nuevamente aquí al final, donde te faltaría tejer 2 punticos bajos más para que completes los 5 que corresponden
en ese espacio, porque en las dos puntas finales donde van las borlas, como tenemos dos puntos bajos acá, necesitamos hacer más puntos bajos allí. Tenemos dos puntos al aire, perdón, dos espacios, ¿sí? Una vez tengamos todo el borde, ahora sí podemos unir la borla. Bien, ya sabemos que de aquí en adelante lo que vamos a hacer es bordear toda la pieza, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a darles una explicación de cómo unir esta borlita a la esquinita. No he terminado la esquinita, pero eso no me impide que pueda hacer la unión, ¿ok? Vamos a hacerlo. Podemos colocarle una perlita. La perlita es para esconder la transición entre el casquito y la unión del cordón hacia el camino, ¿sí? Esta perlita me parece que no va a caber ese hilo por ahí, pero voy a hacer el intento. Voy a pasar las dos mechitas a través de la perlita. Tampoco es obligatorio la perla, esto también es del gusto, como usted lo quiera hacer. Aquí pasé uno, vamos a ver si pasa el otro. Ahí está. Ajá. Cuando usted tenga esto así listo, ahora se viene para la esquinita. Entonces ya aquí podemos unir la borla de la esquinita. Preferiblemente, si nos damos cuenta, el mismo nos está sugiriendo que el blanco sea unido con el blanco. Entonces usted va a pasar por el hilo blanco. Yo pasaría un hilo. Esto también usted lo puede hacer como usted le guste, ¿ok? Estas son sugerencias. Yo pasaría uno de los hilos, el otro lo dejo por detrás y lo vuelvo hacia atrás, para que el nudo me quede hacia atrás. Así. Y aquí amarro. Y como el hilo es blanco, lo voy a esconder hacia la parte blanca. Y ahí está, mira. Así es que tienen que quedar. Ahí, mira cómo se ve. ¿Qué les parece? A partir de acá, ya saben, van a bordear todo el contorno, luego colocan su borlita y listo, esconder los hilitos porque ya va a estar terminado su centro de mesa. Y así termina este video, no sin antes recordarte que puedes seguirme a través de mis redes sociales para que no te pierdas de todo el nuevo contenido que tengo para ti. Ahora sí, nos vemos la próxima.